Sí, quiero compartir Apocalipsis capítulo 17. Estamos en esta serie de estudios, esta serie de estudios bíblicos en el libro de Apocalipsis. Y hoy nos toca el capítulo 17. Ya hemos hecho un gran recorrido hasta aquí, ¿sabes? Porque desde enero estamos, o incluso quizá antes de enero, estamos trabajando con el libro de Apocalipsis. Entonces ya hemos predicado prácticamente todo el año, los domingos por la tarde, pues en ese libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1, fuimos viendo pues capítulo por capítulo, versículos, a veces por versículo, ¿no? Os digo porque claro, los que habéis venido más veces ya tienen bastante del contexto del libro de Apocalipsis, ¿no? Pasa. A día de hoy quiero, en plan de introducción, simplemente deciros que empezamos hoy la sexta sesión del libro de Apocalipsis. Son 7. Estamos hablando que son 7. La primera, los 7 candelabros; la segunda, los 7 sellos; la tercera, las 7 trompetas; la cuarta, la tríada del mar; la quinta, las 7 copas, que hemos terminado de ver, capítulos 15 y 16, que hablan del juicio de Dios. Y ahora empezamos la séptima sesión, que habla de la derrota de los agentes del dragón. El dragón es una figura para el diablo, ¿no? En el libro de Apocalipsis, representativo del diablo. Vale, y entonces el capítulo 17, 18 y 19, pues vamos a ver la derrota de los agentes del dragón. Hoy, por ejemplo, hablaremos de la gran ramera y vamos a ver qué es eso de la gran ramera que dice Apocalipsis aquí en ese capítulo, ¿no? Y una vez más, esta sesión culmina con lo que es el tema central del libro. ¿Cuál es? La victoria de Cristo y su iglesia. Es un libro totalmente cristocéntrico y al final, en resumen, va a hablar de eso, que Cristo vence y su iglesia, sus discípulos, vencen con él. Así que muchos tienen miedo de leer el libro de Apocalipsis o parece que es un libro así, ¿no? Difícil. Pero si lo tomamos de manera general, como estamos viendo, pues no es mucho. La verdad, el libro todo se desarrolla alrededor de un tema central y un enfoque central, que es Cristo vence, su iglesia, sus discípulos vencen con él. Tranquilo, no te preocupes. Los hermanos en aquel entonces estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo con sus familias muriendo, estaban siendo presos. El propio Juan estaba preso. Y el libro de Apocalipsis dice: alentaos, Cristo vence y su iglesia vence con él. Entonces, tú que eres discípulo de Jesús, tranquilo, sufre con perseverancia, porque tu victoria final está asegurada. Amén. Esa es la idea, ¿no? Este capítulo en especial, el capítulo 17, nos muestra 3 cuadros. Primero, describe a la gran ramera y veremos lo que significa eso. Segundo, habla de la bestia y la asociación de esa gran ramera con la bestia, que es una figura para el anticristo. Y tercero, habla del tema que es la victoria de Cristo y su iglesia. Vamos a leer el capítulo, versículo 1. Dice: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo: ven y te mostraré el castigo contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella se han prostituido los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Luego el ángel me llevó en el espíritu al desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de nombres blasfemos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas.
tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su inmoralidad sexual. En su frente tenía escrito un nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé profundamente asombrado. Hasta aquí de momento. Primero, vemos aquí un contraste entre lo que es la novia de Cristo y la gran ramera. La gran ramera es como la gran Babilonia, se llama en el versículo de número 5, ¿no? Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y en el capítulo 18 hablará una vez más de la Babilonia la Grande. ¿Qué es eso? No es una ciudad literal, sino que es una representación de lo que es el sistema del mundo. Es una representación de lo que es, digamos, la ciudad del mundo, los incrédulos. Y luego tenemos la Nueva Jerusalén, que a partir del capítulo 20 y 21 y 22 vamos a ver. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Pues la ciudad celestial, o la ciudad bendecida por Dios, o la ciudad formada por los que son los discípulos de Cristo. Entonces aquí tenemos el contraste en la visión o en las visiones de Juan entre aquellos que son discípulos de Cristo, la Nueva Jerusalén, los que van al cielo, los que vencerán con Cristo, y la gran ramera, aquellos que son incrédulos y se han prostituido con otros dioses. Por eso ramera, ¿no? La idea aquí no es una prostitución literal, sino espiritual. Tenemos al Dios verdadero y hay un grupo de personas que no siguen al Dios verdadero, sino que siguen a cualquier otra cosa, incluso a sí mismos. ¿Quiénes son esos? Pues se han prostituido espiritualmente al no adorar al Dios verdadero, al no darle gloria a Jesucristo. Sabemos que la iglesia de Cristo es llamada por Cristo de novia, de su novia, y pues siguiendo esa figura, ¿no? Esa representación, pues la ciudad del mundo, que representa a los incrédulos, al sistema del mundo, pues es llamada la gran ramera. Como dijo un estudioso, ¿no? La Babilonia la Grande o la gran ramera en el texto debe ser vista como una fuerza universal del mal que tiene influencia en multitudes de la humanidad, hasta tal punto que la gente se vuelve insensible, incrédula. Babilonia es la fuente arquetípica de la misma manifestación idólatra en el tiempo y espacio. La mujer aquí descrita en estos versículos puede representar así el sistema de Satanás en el mundo. Para resumir, podemos decir que todos los sistemas idólatras, inmorales, incrédulos, o que en resumen ofenden a Dios en el mundo, son como hijos de esa gran ramera. Es decir, todo aquel que no adora a Dios es como, entre comillas, un hijo de esa gran ramera. Como dijo Jesús, no podéis servir a Dios, a dos señores. No, agradarás a uno, desagradarás a otro. No hay como servir a Dios y a Mamón. Entonces, la idea es simple. Todo el sistema del mundo, todos los incrédulos, toda la gente que no sigue al Dios verdadero, de alguna forma, pues está con la ramera. Entonces, en ese sentido, ella tiene una influencia mundial. Tiene una influencia mundial. ¿Por qué? Porque está en todo el mundo. Es importante decir aquí que la gran ramera no representa apenas una cultura sin Dios, sino también una cultura en contra de Cristo. El sistema del mundo siempre chocará contra los verdaderos discípulos de Cristo. Fue lo que dijo Jesús también, ¿no? Si el mundo me odió, pues te odiará, os odiará también a vosotros que sois mis discípulos, ¿no? Y aquí vemos también en el versículo 15 de ese mismo capítulo 17, lo que significa el hecho de ella estar asentada sobre muchas aguas, ¿no? Por ejemplo,
En el versículo 1 dice que ella está sentada sobre muchas aguas. En el versículo de número 15 nos va a decir que las aguas que Juan ha visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso significa que su influencia mundial, es decir, igual que tenemos representación de la Iglesia de Cristo en todas partes, pues la religión falsa o la sinagoga de Satanás o la incredulidad está en todas partes, está en todo el mundo, en todos los pueblos. Tercero, ella es conocida por su riqueza. Versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada con oro, piedras preciosas, perlas, tenía en la mano una copa de oro. ¿Esto qué es? Representación de riqueza. Representación de riqueza. Es una imagen o una descripción perfecta del mundo aparte de Cristo, jactándose de su riqueza, de su comida, de sus fiestas, de sus coches, de su equipo, de su ropa, de su supuesta gloria, pero a la vez sus inmoralidades, depravaciones y ofensas de todo tipo al Dios santo y verdadero. Es una descripción también de Roma, la Roma imperial, porque Juan está escribiendo en el tiempo del Imperio Romano. Y esta también es una descripción de la propia Roma, ¿no? Que en su lujo, ¿no? Digo, los cortesanos más bien, ¿no? Se vestían de esa forma, ¿no? Y digamos, se jactaban igual de sus riquezas y de su gloria. Entonces, aquí vemos un patrón. Juan describe, o Juan utiliza la imagen de la antigua Babilonia para describir lo que es la actual Roma y cualquier otra ciudad y cualquier otro pueblo que tiene características semejantes. Por eso, la descripción de la gran ramera aquí, interpreto yo, no es una descripción solamente o literalmente de la Babilonia en sí, o de la Roma imperial en sí, sino de toda y cualquier ciudad, de todo y cualquier pueblo, de toda y cualquier sociedad sin Dios y en contra de Cristo. Pasa. Cuarto, ella es conocida por su seducción. Versículos 2, 4 y 5. Con ella se han prostituido los reyes de la tierra. Los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Y luego el versículo 4, igual, que habla de sus riquezas. Y luego el versículo 5, que dice que ella es la madre de las rameras. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de su seducción. El sistema del mundo, amigo, es seductor. Ya he hablado de eso en otra ocasión también. Seduce. Cuando en el versículo 2 leemos que los reyes de la tierra se han prostituido con ella, eso puede representar claramente el hecho de que los gobiernos en su mayoría son influenciados o están relacionados con ese sistema mundano incrédulo, inmoral o perverso o idólatra o sin Dios en contra de Cristo. Ella no solamente se prostituye con los reyes de la tierra, sino que también con los habitantes de la tierra. Es decir, su influencia por ser mundial, su seducción también es mundial, está en los gobiernos, pero también está aquí abajo, está en todas partes. Las herejías, el liberalismo, el sincretismo, el relativismo, todos los tipos otros deísmos, por ahí son expresiones de esta gran ramera que seduce a los hombres para vivir en impiedad y el libertinaje, siguiendo los deseos desenfrenados de la carne. Aquí, querido amigo, cuidado, porque el mundo seduce. Y no estoy hablando aquí de pecados de orden sexual solamente, sino de todo tipo de impiedad. La seducción del mundo
ofreciéndonos siempre el camino más fácil, está ahí para todos. Algunos tienen más dificultad en una área, otros en otras áreas, y el enemigo siempre sabe por dónde cogernos nuestros puntos débiles. Cuidado con la seducción del mundo. En ese sentido, tenemos un gran ejemplo en cómo lidiar con las seducciones del mundo. Un ejemplo en el Antiguo Testamento. Qué buen ejemplo tenemos en el Antiguo Testamento de un chaval que supo lidiar con las seducciones del mundo. José, claro, José. Fue un chaval que en el Antiguo Testamento supo lidiar muy bien con las seducciones del mundo. ¿Cómo lidió él con las seducciones del mundo? Huyó. Porque con las seducciones del mundo no jugamos. Se huye. No podemos ir con eso de que somos fuertes. Wow. Qué fuertes somos. No hay nadie fuerte. Por eso José, inteligentemente o sabiamente, digo, bueno, yo no pinto nada aquí, y yo no puedo estar aquí, ¿yo qué hago? Bueno, no lo pensó dos veces, huyó. Así se lidia con las seducciones del mundo. Se huye del mundo para estar con Dios, para hacer lo correcto, para vivir de manera correcta. ¿Estamos? Ese es el punto 4, ¿no? Ahí. Ahora, cuando el mundo seduce, pero cuando no funciona la seducción, ¿qué hace? Persigue. Se utiliza de violencia. Si por un lado el mundo seduce, por otro, persigue. Cuando no funciona la seducción, pues el mundo va por la persecución. Es decir, intentan seducirte, te mantienes fiel, empiezan a perseguirte. Ese es el sistema. Ese es el modelo que se repite desde hace muchos años. Así que Babilonia, la Roma imperial, todo el sistema del mundo en todas las épocas del mundo, han intentado seducir a los que eran discípulos de Cristo, igual que a día de hoy. Y cuando no logran el resultado, pues los persiguen. Si estás en la escuela, los amigos intentarán primero seducirte a estar con ellos, o en términos prácticos, a hacer lo que ellos hacen. No logran, pues te perseguirán. Es así. Hey, vente conmigo para hacer lo que estamos haciendo. Tú dices, no, yo es que no quiero. Yo es que tengo otro tipo de fe. ¿Qué empezarán a hacer? Eres un cura, ¿no? Eres hijo de cura, ¿no? O cosas así. Primero intenta seducir, después persigue. Ese es el sistema de siempre. Así que, bueno, detrás de esta idea de la gran ramera, ¿no? Y de la novia y de seducción, ¿qué está? Está la idea de Dios como el enamorado de sus criaturas, los seres humanos. Así que se llama ramera un pueblo o sociedad que deja a su creador y se prostituye impenitentemente con el pecado. Así, cuando se vuelve la espalda a Dios, no es solo un pecado contra la ley, sino también contra su gran amor. Mira qué cosa eso. Cuando damos la espalda a Dios, no estamos pecando solamente contra su ley, sino contra su gran amor. Es una relación de amor, no es una relación simplemente legal, la que Dios quiere con nosotros. Y otra idea detrás de esto es
el pecado de la ramera no es solo que peca ella, ¿te das cuenta? Sino que persuade a la ramera persuade a otros a pecar con ella. Peca ella y seduce a otros a pecar con ella. Ese es el mundo. Sexto, ella está asociada con la bestia, versículo 3. El ángel me llevó en el desierto y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia ya hemos visto en las predicaciones anteriores, es el anticristo, la figura del anticristo, ¿no? Representaba en el libro de Apocalipsis el anticristo. Esa figura que siempre estuvo a lo largo de la historia, el espíritu del anticristo, en muchos gobiernos, en muchos sistemas, en las sociedades sin Dios. Y un poco antes del fin, del juicio final, del final de todo, pues vendrá realmente una persona que sería como, entre comillas, una personificación de ese anticristo, lo que Pablo llama el hombre de iniquidad, en 1 Tesalonicenses. Para intentar precisamente desvirtuar la iglesia. Y dice el Apocalipsis que en esa ocasión, si fuera posible, él engañaría hasta los elegidos, pero no es posible porque Dios protege a los que están por él elegidos. Así que lo más perverso es que al final la bestia se volverá contra esa misma ramera para destruirla. Versículo 16 del capítulo 17, mira. Los 10 cuernos que viste la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán abandonada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Eso es interesante. Lo más perverso es que al final la bestia consume la ramera, se vuelve contra ella para destruirla. Es decir, los que en idolatría, inmoralidad, incredulidad y etcétera siguen al sistema del mundo, sufrirán a manos de la misma bestia. El mundo que un día sedució, el mundo que un día sedujo, destruirá a los que él mismo ha seducido. Ese es el sistema del mundo. Unos piensan que van bien con el mundo, con el sistema pecaminoso del mundo. Seducidos por él, seduce y después destruye. Porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Y amigo, no confíes en el sistema del mundo. Uno parece bien en él, pero su final es destrucción. Pasa. Vamos a leer ahora, hemos parado en el versículo 6, ¿no? Vamos a leer a partir del versículo 6, a partir del versículo 7, ¿no? El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es, y pronto subirá del abismo para ir hacia la perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, pero que regresará. Aquí se comprobará quién tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y también son 7 reyes. 5 de ellos ya han caído, uno está reinando y el otro aún no ha llegado. Pero cuando llegue deberá durar poco tiempo. La bestia que era y ya no es también el 8º rey, y es uno de los 7 y va hacia la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregar su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero. Eso es lo más importante aquí de ese texto. Pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá.
porque el Señor de señores y Rey de reyes, con él triunfarán los que han sido llamados, los elegidos y fieles. También me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste de la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán abandonada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar a su reino a la bestia, hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vaya, uno lee eso y dice, pero ¿qué dice ese texto aquí? Madre mía. ¿Qué rollo es ese, no? Que 10 cuernos, que 7 reyes, que 5 reyes, que uno es el 7º y el 8º y tal, pero ¿qué tan complicado es eso? Pues mira, no nos profundizaremos mucho, pero vamos a intentar aquí, pues, al menos dar una interpretación de lo que significa esas cosas, ¿no? Lo primero es lo que dice sobre la bestia, que se repite una y otra vez, ¿no? Y es, la primera vez está en el versículo 8, que dice que la bestia no es estar por salir del abismo e ir a la destrucción. ¿Qué eso significa? Significa, según, bueno, hay diferentes interpretaciones, pero según mi comprensión de la cual es la más correcta, digo, de las interpretaciones que he estudiado, me parece que la más correcta es la que dice que la bestia hace todo para ser como Dios. ¿Qué dice la palabra sobre Jesús? Sobre Dios. El que era, el que es y el que ha de venir. La bestia, ¿qué dice de ella? El que era, no es, y está por salir del abismo e ir a la destrucción. Es decir, ya he hablado sobre eso aquí antes, ¿no? El diablo está siempre intentando imitar a Dios. Es que es eso desde el principio. ¿Por qué está hablando aquí de bestia, que es, en los capítulos anteriores, ¿no? Que del dragón, que de la bestia que sale de aquí, que de la bestia que sale de allí, y el anticristo, el falso profeta. Eso todos son simulacros, intentos del diablo de alguna forma intentar imitar a Dios. Esa es la idea, ¿no? Entonces, esta expresión puede aplicarse tanto, la bestia se describe aquí de manera similar como la que una vez fue y ya no es, y está para subir del abismo y ir a la perdición, a la destrucción. Notamos aquí la parodia satánica. El anticristo intentando ser como Cristo. La bestia hoy no lo es. ¿Qué implica esta enigmática expresión? La bestia hoy no lo es. ¿Cómo se reveló Dios? Dios se reveló a Moisés como el gran yo soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Han preguntado el nombre de Dios, Dios dijo, yo soy. La bestia no es. Eso. Dios es el yo soy. Jesús es el yo soy. La bestia nunca podrá ser. No es. Es un simulacro, es un intento, es cualquier cosa, una copia, cualquier cosa, menos lo que de verdad es. Jesús es el yo soy. El que no tiene principio ni fin. Satanás, sin embargo, es una criatura con principio, cuyo fin es la destrucción. Lo que está diciendo Juan, o lo que está diciendo Dios a Juan por medio de esa visión para compartir con la iglesia es: el diablo, el enemigo, está intentando imitar, pero Jesús es el yo soy. Las cosas claras. Las 7 cabezas, que son 7 montes, que son 7 reyes, versículo 9, ¿no? Que tantas cosas son las 7 cabezas.
¿Eso qué es? Aquí tenemos que pensar en el simbolismo que caracteriza todo el libro, ¿no? No es un libro para ser tomado de manera literal al 100%. Se utiliza de muchas metáforas y de muchos símbolos. En ese capítulo, observa dónde se sienta la mujer. Versículo 1 y 15, sobre las muchas aguas. Versículo 3, sobre las bestias. Versículo 9, sobre los montes, o 7 montes. Los 3 lugares deben entenderse simbólicamente. Así, otra interpretación para el versículo 9 y 10 es la siguiente. El Antiguo Testamento indica que los montes pueden simbolizar poder político, Isaías, Jeremías, etc. Por lo tanto, el simbolismo de los 7 montes podría apuntar a 7 potencias mundiales anticristianas que tuvieron su lugar en la historia. Aquí hablamos de Egipto, Asiria, Babilonia, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia. 5 reinos. Luego dice que el sexto estaba ocurriendo. ¿Cuál era el sexto? Roma. El Imperio Romano. Y por último, vendrá uno para luego ser destruido. El imperio o el reino del anticristo. Pero igual dice, en el versículo 10 dice, ¿no? 5 reinos han caído, uno existe, el Imperio Romano, y otro aún no ha llegado, y cuando llegue, pues durará poco tiempo y será destruido. Es el reino del anticristo. Pero dice que el séptimo, dice que el octavo también es el séptimo y está en todos los demás. Es decir, es que este reino del anticristo vendrá un poco antes del fin, pero él siempre estuvo en los demás. Es decir, la influencia del diablo aumentará con el anticristo final, antes del tiempo del fin, pero esa influencia siempre estuvo en todos los demás reinos. Esa es la idea. Y un autor llamado Simon Kistemaker defiende de una forma bastante aceptable lo que os leo aquí ahora mismo. Que el séptimo reino puede verse como el título colectivo de todos los gobiernos anticristianos entre la caída de Roma y el imperio final del anticristo, que se levantará para oprimir a la iglesia en los días inmediatamente anteriores a la segunda venida de Cristo. Vale, pues aquí lo dejamos. Pasa adelante. Los 10 cuernos son 10 reyes. Aquí os digo que hacemos bien en no tratar de predecir quiénes serán estos reyes y dónde gobernarán, porque dice que estos 10 reyes vienen al final, ¿no? Y hay intérpretes que se quedan ahí pensando, ¿quiénes serán esos? Pues la Biblia no lo deja muy claro, así que quizás sea más prudente no especular demasiado aquí sobre eso, ya que el mismo texto pues guarda silencio sobre este punto. Al que parece, estos reyes son un símbolo de todos los reinos o gobiernos del mundo que apoyarán el surgimiento del anticristo para levantarse contra Cristo y su iglesia antes del final, ¿no? Vale, eso, el versículo 16, pues ya he mencionado, ¿no? Que se volverá la bestia contra la ramera para destruirla. Es decir, los que han seguido el sistema del mundo, pues serán destruidos por ese propio sistema. Es decir, por el propio diablo que estaba al control de ese sistema. Esa es la idea, ¿no? El mundo seduce, te mantiene preso y luego te destruye. Punto 6. Y estamos acercándonos del final y del punto quizá no más importante porque es el tema central. Pero bueno, ese es muy buen punto que nos viene del versículo 17, que es la soberanía de Dios gobierna incluso sobre sus enemigos. Y eso da un shock en la cabeza de mucha gente, pero es lo que dice el texto. Versículo 17. Dios ha puesto en sus corazones, ¿en los corazones de quién? ¿De quiénes? En los corazones de los reyes y de los que están con el anticristo,
en los corazones de los incrédulos, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Dios está diciendo que ha puesto en el corazón de los malos ejecutar lo que Él, Dios, quiso. Ahora te da un nudo en la cabeza, ¿no? Dice, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Eso no era plan del diablo. Eso desde el principio está controlado, gobernado por Dios. Pastor, ¿qué dices? ¿Eso cómo funciona? Bueno, eso es lo que el texto dice. Ya cómo funciona, no sé si puede explicártelo muy bien, pero eso es lo que ocurre. Ponerse de acuerdo y dar a su reino a la bestia, hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Es decir, Dios tiene las cosas controladas. Lo que está diciendo Dios en resumen, para no liarnos demasiado con cosas que a lo mejor son más grandes que nosotros mismos, es, mira, tranquilos. Si alguien aquí está pensando que el diablo está al control, no lo está. Dios está permitiendo que las cosas ocurran. Dios tiene las cosas en su debido lugar. Todo el proceso histórico, todo lo que está ocurriendo, todo el sufrimiento, todo el mal que hay en el mundo, etcétera, 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 eso no está ahí ni al acaso. Eso no está ahí como que lejos de la soberanía de Dios. Dios gobierna incluso sobre sus enemigos. Bueno, eso está claro en el libro de Job. Que para atentar a Job, tuvo que pedir permiso a Dios. Y Dios ha permitido hasta cierto punto. Porque incluso las acciones del enemigo están bajo el control, el gobierno y la soberanía de Dios. ¿Qué más podemos decir? Dios es el Todopoderoso. Gobierna absolutamente o con absoluta soberanía sobre todo el universo. Y nadie escapa de su soberanía absoluta, ni incluso sus enemigos, ni incluso el propio mal. ¿Cómo puede Dios cumplir su plan a través de gobernantes profanos? Pregunta ese autor Simon Kistemaker, que puede ser una pregunta que la haces ahora mismo, ¿no? ¿Cómo puede Dios cumplir su plan a través de gobernantes profanos o de gente mala o del propio diablo? Según Kistemaker, no hay conflicto de intereses, por así decirlo. Más bien reconocemos que Dios permite que triunfe el mal, pero lo usa para promover su propio reino y demostrar su gloria. Y cita aquí varios versículos del Antiguo Testamento. Es decir, todo está en las manos de Dios y Él lleva a cabo su plan y propósito. Estos poderes malignos creían que estaban cumpliendo sus propósitos, sus propios propósitos. Pero ¿qué ocurre? De hecho, estaban cumpliendo los propósitos de Dios. El diablo piensa que está cumpliendo su plan, pero la verdad estaba cumpliendo los propósitos de Dios. Me gustan mucho las crónicas de Narnia. No sé si ya habéis leído. Me encanta. Y es un libro de fantasía, unas crónicas de fantasía del autor llamado C.S. Lewis. Y demuestra de manera representativa precisamente eso, ¿no? Y más famoso de esas crónicas que el león, la bruja y el ropero, el armario para algunos. La bruja precisamente piensa que está venciendo al matar lo que es la figura de Jesús en la historia, llamado como Aslan. Los que han leído sabéis. La bruja piensa que está venciendo al matar a Aslan, pero la verdad, Aslan conocía algo más profundo que la bruja no tenía ningún conocimiento.
y es que Aslan estaba cumpliendo el propósito, o mejor dicho, y es que Aslan se dejó o se permitió porque por medio de la bruja estaba cumpliendo el propósito desde el inicio, que era salvar a los humanos en la historia ficticia, ¿no? del libro. Es decir, es una representación de lo que estamos aquí hablando. El diablo está cumpliendo los propósitos de Dios. Eso es lo que leemos aquí. Así. Pero ¿cómo puede eso? Puede eso porque Dios es soberano. Y puede utilizar incluso lo que está mal para el bien. La verdad detrás de esto es que Dios no pierde nunca el control de los asuntos humanos y celestiales. Y en último análisis, Dios hace que todas las cosas contribuyan ¿a qué? Al bien. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Al final, Dios, de alguna forma misteriosa, de alguna forma poderosa, todopoderosa, Dios de alguna forma que nuestra mentalidad humana muchas veces no alcanza, Dios está permitiendo, trabajando, actuando, controlando, según su soberana providencia, para que todas las cosas, incluso aquellas que el diablo piensa que está planeando, Dios está haciendo con que todo ocurra para el bien. Esa es la divina providencia soberana de Dios. Y ya no me preguntáis mucho más, porque si no me lío. Llegué hasta donde puedo llegar y creo que ya llegué demasiado lejos. Vamos a terminar. Tercero, la descripción de la victoria de Cristo y de la iglesia, versículos 8 y 14, que la verdad es lo principal. Hemos leído eso, especialmente en el versículo 14, ¿no? Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque es Señor, Señor de señores, Rey de reyes. Con Él triunfarán los que han sido llamados, los elegidos y fieles. 4 cositas sobre la victoria de Cristo. La victoria de Cristo se debe a su sacrificio. ¿Quién venció? El Cordero. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. El Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue sacrificado, el Cordero que tuvo su sangre derramada en la cruz del Calvario. La victoria de Cristo se debe a su sacrificio, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La victoria de Cristo se debe a su sacrificio en la cruz del Calvario para la salvación de todo aquel que en Él cree. La victoria de Cristo se debe a su muerte en la cruz. La muerte del Cordero. Cristo es el Cordero que fue inmolado y con su sangre compró para Dios a los hombres de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 5, versículo 9. La iglesia vence al dragón por la sangre del Cordero. Cristo salió ganando y para vencer siempre. Segundo, su victoria se debe a su posición suprema. ¿Quién es ese Cordero? Rey de reyes, Señor de señores. ¿Quién es el Cordero? Rey de reyes, Señor de señores. Su nombre es sobre todo nombre. Ante Él toda rodilla debe doblarse. Cuando venga en su gloria, matará al anticristo con el aliento de su boca. Nadie puede detenerlo.
Puede parecer, queridos hermanos, que por un tiempo las fuerzas del mal estén ganando dominio, pero en un momento su derrota será firme y definitiva, porque Cristo murió, el Cordero fue sacrificado, murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día la tumba no lo sostuvo, sino que Él salió de aquel lugar resucitando, venciendo la muerte para reinar por todo siempre y por toda la eternidad. Ascendió a los cielos y su posición a diestra de Dios le confiere autoridad absoluta y suprema sobre toda la creación, todo el universo, todos los seres en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Por eso delante de Él se doblará toda rodilla y todos confesarán que Él es Cristo, el Señor de señores. Tercero, su victoria será completa sobre todos sus enemigos. La felicidad de los incrédulos se hace añicos como falsa felicidad. Juan ve el fin de la bestia, versículos 8 y 11. ¿Qué ocurre? La bestia quiera, no es, porque solo Jesús es el yo soy. Ella vendrá por un poco de tiempo, pero ¿qué pasará? Será destruida. La victoria de Cristo es total y completa. Juan ve el fin de la bestia en los versículos 8 y 11. Ve el fin de los 10 reyes en los versículos 12 y 14. Ve el fin de la mujer ramera en los versículos 15 y 16. Y en Apocalipsis capítulo 19 y 20 muestra que tanto el anticristo como el falso profeta, el diablo y etcétera, serán todos arrojados a un lago de fuego que arde por todo siempre. Desgraciadamente, los incrédulos, seres humanos incrédulos, también irán a ese mismo lugar. Por eso hace falta creer en Cristo para recibir de Él perdón y salvación. Cuarto, la iglesia, los que son discípulos de Cristo, los que están con Cristo, vencerán juntamente con Cristo. Este es el mensaje de aliento para los lectores de Apocalipsis de aquel entonces. El sufrimiento era sufrimiento, pero la victoria pronto llegaría. Ese es el aliento para la iglesia de Cristo hoy. Ese es el aliento para nosotros. Ese es el aliento para los discípulos de Jesús. Todo lo que pasamos en esta tierra, todo el sufrimiento en ese mundo, merece la pena, porque nuestra victoria está asegurada al final de todo, juntamente con Cristo. La iglesia es la novia del Cordero, ella es la ciudad santa, vence al dragón, a la ramera y a la bestia. La iglesia es más que victoriosa, como dijo Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús, ¿no? Aunque a veces es una iglesia mártir y sufridora, pero siempre victoriosa. Así que, como dice el versículo 14, con Él triunfarán los que han sido llamados. Tres cosas hablan del creyente aquí, ¿no? Ellos han sido llamados porque han sido elegidos y son fieles. Han sido llamados porque son elegidos y son fieles. Esa es la iglesia. Uno no puede intentar serlo, porque por sus propias fuerzas no lo es. Pero si es iglesia, si es discípulo, está llamado, está elegido y es fiel. Así que esa es nuestra vida, esa es la realidad. La victoria de Cristo y nuestra victoria con Él está garantizada, porque por Él fuimos llamados, por Él fuimos elegidos y por Él somos fieles. Porque no pienses tú que eres fiel porque eres bueno. Eres fiel, si es que es, porque Él te mantiene de pie.
Terminamos con la última diapositiva, una conclusión final con 4 aplicaciones. Primero, los placeres del mundo terminan en decepción. Cuidado. Fracaso, ruina, derrota y condenación eterna. El mundo intenta seducirnos y arrastrarnos para después destruirnos. Sal de ese camino. Sal de ahí. No merece la pena. Los que se dejan seducir por las riquezas, los placeres del mundo, al final, ¿qué ocurrirá? Quedarán fascinados por la bestia en lugar de ser seguidores del Cordero, y con la bestia padecerán. Pero aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida enfrentarán victoriosamente tanto la seducción del mundo como la violencia del mundo. Ellos vencerán con el Cordero. ¿Estarás tú en cuál grupo? ¿Estarás tú en cuál grupo? Amén. La victoria de Cristo es completa y final. Los elegidos y fieles vencerán junto con Él.